Bienvenidos entrenadores a un nuevo video de Pokémon Arceus. En el video de hoy les estaré enseñando los glitches más extraños y divertidos que vamos a encontrar hasta el día de hoy en Pokémon Leyendas Arceus, además de enseñarles cómo usarlos. Si no te quieres perder todas las novedades de Pokémon Arceus, te invito a que dejes tu like, ya que eso nos va a ayudar bastante a posicionarnos mejor en YouTube. Además de suscribirte a este canal y activar las campanitas de notificaciones para que así no te pierdas ningún video. Así que comencemos con el video. Púchale, maestro. Hoy vamos a ver algunos de los glitches más raros y prácticos que se han documentado en Pokémon Arceus. Algunos de estos glitches pueden ser bastante prácticos y otros simplemente no lo son, pero de igual manera son raros y muy divertidos. Algunos de estos glitches los he podido replicar y otros no, así que no te preocupes, te voy a enseñar cómo hacerlos para que tú puedas replicarlos. Además, dejaré en la descripción de este video todos los enlaces de los creadores del contenido que estoy utilizando en este video. Así que comencemos con este top de glitches. Vamos a iniciar con uno de los glitches más divertidos que me he topado, y es la manipulación de texturas. Lo único que tienes que hacer, y este lo he podido replicar, es girar en este punto, así tal cual como estás viendo en el video. Si nosotros giramos, vamos a poder manipular las texturas de estos dos personajes que estamos viendo al fondo. Por el momento nada más se presentó el glitch en este personaje, pero generalmente se presenta en ambos. Y aquí el límite es solamente tu aburrimiento. El día que te aburras es el día que se va a parar este glitch. Y dudo que varios se vayan a aburrir, porque es bastante entretenido ver cómo le explota la cabeza a esta señora. El siguiente glitch fue bastante útil y muy popular antes de que lo parcharan en la última actualización, ya que podíamos clonar Pokémon Shiny. El truco consistía en encontrar un Pokémon Shiny en una caja o en un árbol. Podíamos capturarlo y escondernos 30 minutos en una cueva para que pasando ese tiempo pudiera respawnear ese Pokémon nuevamente en el mismo sitio y, claro, como lo habían sospechado, iba a ser nuevamente Shiny. Podríamos repetir este proceso cada 30 minutos y íbamos a repetir el mismo resultado. Nos iba a salir un Pokémon Shiny, pero por desgracia este glitch ya lo parcharon y ya no es posible hacerlo. ¿Qué pensarías si te dijera que existe un glitch muy peligroso que podría dañar tu partida? El glitch de Cresselia es un error que quieres evitar. Así que si quieres saber de lo que estoy hablando, te invito a que veas el video que te estoy marcando justo ahora. Este glitch puede ser de utilidad o no, pero es bastante curioso platicarlo en este video, y es el glitch de velocidad. Este consiste en ser golpeado por un Geodude mientras estás subiendo una colina, para que así puedas activar el glitch, en el cual va a consistir en que te va a otorgar velocidad aumentada. ¿Es posible replicarlo? Sí, pero requiere bastante práctica y yo no he logrado hacerlo. No está parchado, pero es posible hacerlo, chicos. El siguiente glitch que vamos a conocer lo vamos a encontrar en la Costa Cobalto, al lado de la base de la costa, ahí donde está la mano de arena, chicos. Vamos a recoger la petición número 47, que consiste en hacer un reto de destruir 40 globos. Vamos a aceptar esta misión y una vez que estemos adentro, lo único que necesitamos hacer es nadar con Basculin, saltar con Basculin y utilizar su turbo brillante, o sea, saltar dos veces, y una vez antes de tocar el piso nosotros vamos a picarle al botón de más para abandonar la partida. Una vez que nosotros logramos abandonar la partida, vamos a aparecer totalmente brillantes. Así que si buscabas un personaje shiny, pues ya puedes lograrlo con este glitch. Es bastante entretenido y me divertí bastante brillando en la oscuridad con este glitch, chicos. Les recomiendo que lo hagan. El siguiente glitch que estamos a punto de ver no lo he podido replicar, pero me parece totalmente increíble y muy gracioso que saltando y de la nada te eleves de esa manera, teniendo una montura voladora aparte de Bravier, chicos. Está muy interesante, espero puedan replicarlo. Estoy bastante seguro que a varios les ha pasado este glitch y déjenmelo saber aquí en la caja de comentarios a quién le ha pasado ver a un Pokémon Alpha activando el Ultra Instinto y terminando en los aires. Esto es sumamente gracioso. Coméntenmelo aquí abajo en la caja de comentarios.
El siguiente glitch sí que tiene utilidad, chicos, y es la inmortalidad. Lo único que tienes que hacer es saltar con tu montura y justo antes de tocar el piso, debe ser preciso, te teletransportas a la base y tendrás inmortalidad. Es bastante interesante, ya que traté yo de replicarlo y déjenme decirles que no lo logré, pero es un glitch que vale la pena intentarlo, ya que si eres inmortal nada te va a derrotar. Y es bastante interesante. Al parecer existe gente que se dedica a explorar fallas en el juego y se encuentran con joyitas como esta. Él estaba volando muy alto y antes de tocar el agua se teletransportó y terminó flotando en tierra firme. Este es uno de los glitches más impresionantes que he visto hasta ahora. Y hablando de encontrar errores, también con este método puedes salirte del mapa y viajar por debajo de las texturas, lo cual es increíble, y así tal vez posiblemente te encuentras un área que abandonaron en el transcurso del proyecto de Pokémon Arceus. Estos son métodos, estos son glitches que nosotros vamos a poder encontrar a lo largo de la historia de este juego, y posiblemente nos encontremos muchísimos más, chicos. Si les gustó este video, pues les agradecería de corazón que dejaran un like, lo compartan con todos sus amigos, y si no estás suscrito a este bellísimo canal, también te invito a que te suscribas para que así no te pierdas ninguno de estos videos. Si conoces algún otro glitch que no haya aparecido en este video, pues te invito a que no lo compartas para que así podamos hacer una segunda edición de este video.